le hemos llamado panorama porque es una visión muy general, y para mi gusto bastante somera de lo que es el Nuevo Testamento, así como lo hicimos con el Antiguo Testamento. La sesión pasada estuvimos viendo parte de la ambientación en el cual se circunscribe el Nuevo Testamento, y esto lo hicimos con un objetivo como para ubicarnos en los tiempos, en los personajes, en algunos lugares que leemos en el Nuevo Testamento y que de pronto no los ubicamos, o en algunos casos nos puede llevar a algún tipo de confusión. Hoy vamos a terminar este bosquejo de la ambientación del Nuevo Testamento, y ya vamos entonces a iniciar propiamente con el Nuevo Testamento ya ambientado y conociendo los contextos a través de los cuales se mueve el Nuevo Testamento, por lo menos en lo que hace referencia al primer siglo, ¿sí? Y hago esta aclaración porque aun cuando el Nuevo Testamento, la escritura del Nuevo Testamento fue realizada a lo largo del primer siglo, el impacto de todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia, específicamente en la parte de la eclesiología, que cuando ustedes vean el módulo, si no lo han visto, pues podrán ver algunos tiempos de la iglesia fuera o posteriores al primer siglo. Son importantes porque ya esto sienta la base de todo lo que vivió la iglesia en tiempos posteriores, y que de pronto no los vislumbramos muy bien cuando estamos enfrentados al estudio o a la lectura del Nuevo Testamento, y que de pronto en libros como el Apocalipsis sí se vislumbran esos tiempos posteriores, pero el objetivo de este módulo no es llegar hasta aquellos contextos, y por eso pues solamente nos suscribimos a el mundo cristiano del primer siglo, ¿sí? Y entonces vamos a ver ahora lo que era el mundo, o lo que fue el mundo social y el mundo económico de este primer siglo en el cual pues vivió la iglesia primitiva. Y de allí tenemos que hacer por lo menos tres puntualizaciones. Una de ellas es que la mayoría de los habitantes eran pobres. Entonces, la clase rica era un número de personas muy pequeño. La clase media prácticamente era una franja muy delgada, pero el grueso de la población era población pobre. Muy parecido a lo que todavía ocurre en gran parte de los países del mundo, donde el cinturón de pobreza en la sociedad es bastante ancho, y las riquezas pues está represada en manos de algunas pocas personas o de algunos grupos, o dependiendo de países y regiones, en manos de algunas familias muy específicas. Lo segundo es que la esclavitud no se practicaba a gran escala dentro de la población judía, ¿sí? Y que la gran mayoría de los judíos eran personas libres. En el Nuevo Testamento es raro que encontremos familias o personas judías que fueran esclavos. ¿Sí? Y de hecho, pues, dentro del judaísmo y dentro de la cultura judía, la esclavitud era un estado temporal, un estado pasajero, pues por las leyes que Dios había establecido en el año del jubileo, ¿sí? Todas las propiedades regresaban a sus dueños originales, y todas aquellas personas que habían sido esclavas por X o por Y circunstancias
retornaban nuevamente y adquirían nuevamente su libertad. Y digamos que se hacía como una especie de borrón y cuenta nueva y se llegaba a un estado en el que no literalmente, pero muy prácticamente, todo el mundo quedaba al mismo nivel. Así que muchos judíos pobres y que estaban endeudados y que de pronto vendían su libertad por estos estados económicos, añoraban mucho estos años del jubileo. Y por otra parte, los comerciantes, cuando sabían que se acercaba el año del jubileo, se abstenían a hacer negocios importantes porque eso inevitablemente los iba a llevar a una pérdida económica. Y como tercero, pues algunos grupos, como los pescadores, poseían pequeñas empresas que le daban lo suficiente para sustentarse bastante bien, y ellos son un ejemplo de lo que podría ser o podríamos catalogar para aquella época como la clase media. De tal forma que Pedro, por ejemplo, ¿sí?, que lo reconocemos como pescador, incluso más que Juan y que Santiago, ¿sí?, era un microempresario o era un empresario de la pesca. Recordemos que Jesús le pide permiso a Pedro para entrar a una de sus barcas, ¿sí? Y esto pues es apenas uno de las evidencias de que Pedro era un empresario de la pesca y tenía una competencia dentro del sector comercial muy reñida, que era con Juan y Santiago, que también tenían un negocio familiar conjuntamente con sus padres. Hoy día, en muchos países, principalmente en países latinoamericanos, y no sé si en otros lares del mundo, a los pescadores pues se les mira un poco como ya personas de clase baja, pobres, que viven en escasez, que viven en miseria y estas cosas, pero debemos entender que pescadores como Pedro o pescadores como Juan y Santiago eran, si bien no eran ricos, tampoco eran pobres como hoy conocemos que son muchos pescadores de nuestro país o de nuestros países, y más bien eran hombres que pertenecían a una clase que hoy podríamos llamar una clase media. Entonces tenían ciertas comodidades, tenían ciertas facilidades económicas y pues por esto podían darse algunos gustos que los otros no se daban. Dentro de las estructuras de las clases, entonces, vamos a ver que hay una gran brecha entre ricos y pobres, que por mucho que los programas económicos en muchos países no han logrado acortar ni disminuir esta brecha, sino que esa brecha se sigue manteniendo en muchos países de diferentes filosofías y economías. La clase media, como lo dije anteriormente, era pequeña. Algunos, como por ejemplo el caso de Aquila, ¿sí?, y Priscila, eran constructores de tiendas, como lo dice el libro de los Hechos, el capítulo 18, el versículo 3. Pablo pertenecía a este gremio, pues, de constructores de tiendas, que él mismo también lo expresa, y otros, como por ejemplo el platero de Éfeso, que lo encontramos en Hechos 19:24, eran considerados de la clase media. De hecho, José y entonces Jesús, ¿sí?, también eran considerados de la clase media. El tipo de túnica que vestía Jesús, que era una túnica sin costura, era para aquella época, era, como dato curioso, era una túnica costosa que personas de la clase pobre no tenían los medios económicos para vestirlo, pero personas de la clase media, de cierto nivel, y de la clase alta sí podían tener acceso a ese tipo de prendas de vestir. Barclay es un erudito, un hombre que ha escrito algunos libros sobre interpretación, sobre hermenéutica bíblica. Dice que en el primer siglo de nuestra era habían alrededor de unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano.
muchos de estos esclavos eran personas educadas y las personas caían en la esclavitud por uno de tres motivos o por varios de tres motivos. Uno, porque nacían esclavos. El segundo motivo era porque no podían pagar sus deudas y el tercer motivo era porque eran prisioneros de guerra. Muchos de estos 60 millones de esclavos que había en el Imperio Romano en aquella época y que eran personas educadas, muchos de ellos eran prisioneros por motivos de guerra, y creo que lo dijimos en la sesión pasada, porque eran griegos, y los griegos pues todos siempre han descollado a nivel mundial en su cultura y en su búsqueda de la intelectualidad, de la sabiduría humana, y entonces muchos romanos tenían esclavos griegos que eran más educados que los propios amos. Y en aquella época era común encontrar esto. En la esclavitud occidental, esta figura no la vemos, esta figura no la encontramos, porque la esclavitud occidental tiene y tuvo un concepto totalmente diferente, era la otra cara de la moneda desde la perspectiva de la esclavitud que se practicaba en el Oriente. Entonces, en cuanto a los estatus y a los esclavos que se tenían, entonces las familias distinguidas, los que hacían parte de la élite, de la crema innata de la sociedad, eran familias que tenían 200 o más esclavos, ¿sí? Los esclavos, aun cuando si bien no eran vistos como seres humanos, sino simplemente como unos objetos, ¿sí? En algunos imperios, la ley prohibía que al esclavo se le maltratase, ¿sí? Y prohibía que el amo abusase en físicamente, por ejemplo, o sexualmente, por ejemplo, de los esclavos. Y este tipo de abuso podría acarrear la libertad inmediata del esclavo. Así que cuando eran vistos como unos objetos, recibían un trato más humano que el trato que recibían los esclavos y que recibieron los esclavos dentro de la cultura occidental. Encontramos también hombres libres, ¿sí? O esclavos que se hacían libres comprando su libertad, debido a que muchos de ellos, como dijimos anteriormente, eran personas ilustradas, ¿sí? Esto les permitía trabajar secularmente y ganar un salario, que es otra figura que no vemos en la esclavitud occidental. La esclavitud oriental podía ser remunerada por un trabajo especial, y de esta forma los esclavos podían atesorar cierta cifra de dinero, cierta cantidad de dinero, y cuando reunían el dinero suficiente, podían comprar su libertad. La clase pobre de aquella época eran los plebeyos, ¿sí? Y aún así, cuando eran pobres y había, como se dice hoy día en muchos países, extrema o vivían en extrema pobreza, aún así se consideraban y eran considerados de por sí superiores a los esclavos. Más aún si eran ciudadanos romanos de nacimiento, porque recordemos también por los escritos de Pablo que la ciudadanía romana podía adquirirse de dos formas: o porque se era romano de nacimiento, o bien porque se pagaba una suma de dinero para adquirir la ciudadanía romana, y esto le daba a la persona un estatus social más elevado que aquel que, aun cuando viviera en el imperio, no era ciudadano o no era considerado ciudadano romano. En cuanto a la educación, debemos decir que no existía la educación pública. La educación era netamente privada y se efectuaba en las casas. Y los que podían costearlo, porque además era supremamente costosa, contaban con un mentor, ¿sí?
o compraban un esclavo educado y ese esclavo educado fungía como mentor y educaba a los amos o a los hijos de los amos. En el Antiguo Testamento, ¿sí?, los que tenían dinero enviaban a sus hijos a estudiar con rabinos famosos, como el ejemplo de Pablo. Pablo estudió, dice en Hechos 23:3, a los pies de Gamaliel. Y es por eso que nosotros podemos inferir que Pablo pertenecía a la sociedad alta. Sí, Pablo no era ni pobre, ni era del segmento de los plebeyos, ni era del estrecho segmento de la clase media. Pablo era del sector de los pocos de la clase alta y más aún estudiando a los pies de Gamaliel, que era uno de los dos maestros insignes en el judaísmo. En aquella época se puede inferir, además, que la familia de Pablo era una familia muy pudiente y muy influyente. Además, no solamente pudiente, sino influyente, porque hay datos históricos, por ejemplo, de Josefo y de otros escritores de aquella época, en los cuales reseñan que habían personas o habían familias que tenían el dinero para pagar un tutor o un mentor o un profesor de la talla de Gamaliel o de una talla similar, mas sin embargo era esta persona quien se reservaba el derecho de acceder a educar a aquellas personas o a aquella familia o de no acceder a brindar este tipo de educación. Y al entender que Gamaliel accedió a educar a Pablo, entonces esto es lo que le da fuerza al inferir de que no solamente era pudiente, sino que la familia de Pablo era una familia influyente en aquella época. Algunos historiadores más osados dicen que Pablo muy bien pudo haber calificado en un futuro a ser sumo sacerdote. O sea, él, y quizás por eso en el escrito de Pablo, él dice que todas aquellas cosas que tenía por ganancia, él las consideró como basura, ¿sí? Solo por amor al Señor. Entonces es muy posible que Pablo a un futuro pudiera ser un fuerte aspirante a sumo sacerdote dentro del judaísmo. En referencia a los idiomas, debemos decir que durante muchísimo tiempo de existencia de Israel como nación, e incluso antes de existir como nación, siempre Israel estuvo en contacto con idiomas, con otros idiomas adicionales a su idioma natural o a su idioma materno o paterno, ¿sí? Entonces, en el primer siglo encontramos básicamente 4 idiomas y es por eso que dentro del judaísmo y dentro de los judíos y dentro de la cultura judía encontramos que ellos pueden ser políglotas. De hecho, Jesús hablaba estos, por lo menos Jesús hablaba estos 4 idiomas. Cuando Jesús habló con Poncio Pilato, habló en latín porque los romanos exigían que cuando se hablaba con ellos se hablara en latín. Es por eso que entendemos que Jesús habló en latín, porque el latín era el idioma de los romanos y también era el idioma que se usaba en las cortes y para asuntos políticos claves. De tal forma que cuando Jesús le dice a Pilato, ningún poder tendría sobre mí si no se te fuere dado de lo alto, seguramente esa frase Jesús se la dijo a Pilato en latín, no en griego, no en arameo y mucho menos en hebreo. ¿Sí? Y cuando Pilato le dice a Jesús, ¿por qué te callas? ¿No sabes que yo tengo el poder para soltarte o para condenarte? Y poco después Jesús le dice lo que ya les referí. Indudablemente Pilato también habla en latín a Jesús porque estaban en ese momento en un evento o en un acto más que todo, ¿sí? en una acción
a nivel de corte. El otro idioma que seguramente Jesús y los discípulos hablaron fue el griego y específicamente, el griego koiné, ¿sí? El griego se mantuvo como resultado de la helenización que logró Alejandro Magno con sus conquistas. El griego era el idioma común, era el idioma que hablaba todo el mundo. Y esto precisamente permitió la primera propagación del cristianismo. Es de esas cosas extrañas como Dios actúa. Utilizó un idioma extraño, un idioma extranjero, ¿sí? Y a través de ese idioma se propagó el cristianismo, a través de ese idioma se escribieron mayoritariamente las cartas, y todos los libros y del Nuevo Testamento. El tercer idioma con el cual compartían y era conocido en aquella época era el arameo, ¿sí? Entonces, el arameo era el idioma que se hablaba en Palestina como resultado de todo aquel tiempo, de esos 70 años de cautividad en Babilonia, y que aun cuando, si bien habían pasado muchos siglos después de la cautividad, el arameo se mantuvo como idioma o como incluso el segundo idioma dentro de la cultura judía, ¿sí? Igualmente, es probable que Jesús hablara fluida y ampliamente el arameo. Entonces vamos a encontrar que Jesús también incluso diciendo palabras y diciendo frases en arameo. De hecho, en muchos escritores históricos como los que mencioné anteriormente, se atreven a postular que el arameo era el idioma de la familia, el idioma que se hablaba dentro de la casa, el idioma que se hablaba con los conocidos, que se hablaba con los amigos. Ese era el idioma que el judío del corriente hablaba diariamente, ¿eh? El griego lo dejaba para cosas comerciales y sociales fuera, y el latín para dirigirse a los romanos y en la corte. Y el hebreo, que es el cuarto idioma con el cual estaban identificados y familiarizados los judíos de aquella época, era el idioma, y así es el idioma sagrado, el idioma que manejaban los sacerdotes, los escribas, y que se manejaban en los círculos religiosos oficiales del judaísmo, y que lógicamente en el templo, ¿sí?, no se hablaba ni latín, no se hablaba griego, no se hablaba arameo, sino que dentro del templo y todas las enseñanzas que se impartían en el templo se hacían en arameo. Así pues, también lo podemos reforzar con lo que dice Hechos, capítulo 21, versículo 40. Entonces, vamos a encontrar que muy seguramente Jesús y los apóstoles y muchos de los discípulos se familiarizaban y hablaban estos cuatro idiomas: el latín, el griego, el arameo y el hebreo. En cuanto a los aspectos económicos que circunscriben el mundo del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay básicamente tres aspectos económicos fundamentales, que son los que descollan en la economía del Imperio Romano en aquel primer siglo. Uno de estos aspectos económicos era la agricultura, ¿sí? Y principalmente los territorios costeros eran los territorios más fértiles. Por otro lado, la industria, pero no entendamos la industria como nosotros la conocemos a nuestros ojos, ¿sí? Nosotros que vivimos posteriores a la Revolución Industrial de Francia, que conocemos las maquinarias que trabajan en serie, robotizadas y tecnológicas y estas cosas, sino que una industria muy rústica para aquella época, que todavía no había disfrutado del boom de la revolución industrial, ¿sí? Y entonces encontramos a la alfarería, ¿sí?, que se producía muy especialmente, por ejemplo, en el norte de Italia, ¿sí?,
encontramos la pesca y encontramos entonces a Pedro, encontramos a Juan, empresarios de la pesca, encontramos digamos, la parte de la construcción y entonces encontramos a Priscila, a Aquila, a Pablo, que eran constructores, encontramos un José que era carpintero, entonces ahí se manejaba esta parte de producción industrial. Y referente a la economía, a la finanza, las monedas oficiales del imperio eran el denario y la libra, ¿sí? Una libra equivalía a 40 denarios. El denario era el salario de un día de trabajo, ¿sí? Pero la persona se ganaba en un día de trabajo un denario. Y es por eso que encontramos muy frecuentemente el dinero referido a el denario o referido al ciclo, que eran otro tipo de moneda que se manejaba en el imperio. Entonces, el denario era la moneda básica y la forma, digamos, como se medía o como se pagaba, más bien un día de trabajo. Entonces, esos tres aspectos lo encontramos mucho estos tres aspectos económicos lo encontramos mucho en el primer siglo de la iglesia. Las expresiones artísticas y las expresiones culturales no se encuentran tanto porque eso hacían más parte o hizo más parte del imperio griego que del imperio romano. ¿Sí? Quizás de las pocas manifestaciones artísticas, si es que se pudiera decir así, que encontramos en la historia del imperio romano, ¿sí? La vamos a encontrar mucho más tardío de esta época y la vamos a encontrar mucho por influencia árabe que ya cuando el imperio romano se divide en imperio romano de Oriente e imperio romano de Occidente y principalmente el imperio romano de Oriente, que es quien más tiene la influencia árabe, ¿sí? Allí entonces vamos a encontrar unas expresiones culturales muy fuertes, muy marcadas, ¿sí? Un avance intelectual, principalmente en las matemáticas, muy avanzado que incluso subsisten hoy día. Por lo menos acá en la educación media, acá en Colombia, en la educación médica, hay un libro muy famoso con el cual se enseñan matemáticas desde toda la vida. Yo lo conozco de toda la vida, que es el álgebra de Baldor. Yo no sé si en esos países manejan el álgebra de Baldor. Bueno, esa es una influencia que tenemos de allá de los árabes, de aquella época en que el Imperio Romano se dividió en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Los famosos cuentos como la lámpara de Aladino y Alibaba y los 40 ladrones, etcétera, son expresiones culturales que tienen su origen de aquella época y que, fíjense, aún hoy día subsisten. Si vemos a la economía de la iglesia y la comparamos con la economía de la iglesia de hoy, tenemos que decir que había una iglesia muy dadivosa en aquellos tiempos, ¿sí? Una iglesia que reconoce que los dones son un regalo de Dios. Una iglesia que reconoce que esos dones, ¿sí?, deben ser administrados por cada uno, que cada uno es mayordomo de esos dones, que cada uno es administrador de esos dones y que igualmente todos estamos comprometidos a invertir al 100% esos dones para el crecimiento, para el apoyo de la iglesia. Es una iglesia muy consciente de el trabajo y del ministerio que recibieron, que fue colocado en sus manos sobre esa gran responsabilidad. Y es una iglesia que, si bien en algunos momentos dio dinero y aportó dinero y ayudó con dinero, también es encontramos una iglesia muy dadivosa en trabajo y en volcarse al dar de lo que Dios le había dado en términos de don.
Y conjuntamente y de la mano de esto, de ser una iglesia dadivosa, la encontramos con una iglesia muy responsable, ¿sí? Una iglesia que administra los dones con el propósito de hacer crecer la obra del Señor, que se involucra al 100%, y es por eso que encontramos en los primeros tiempos de la iglesia personas que vendían todas sus propiedades, ¿sí? Y las repartían entre los pobres de la iglesia. Y es cuando entonces Lucas escribe que en aquel tiempo ni habían ricos, ni habían pobres, ni habían necesitados, ni habían opulentos en la iglesia, sino que todo el mundo repartía y tenía en común todas las cosas y nadie sufría de necesidad. Eso, aun cuando los políticos, bueno, por lo menos acá en Colombia les pisa el callo, decimos aquí, ¿sí? Eso es un verdadero comunismo, el tener una verdadera comunidad, que todo estaba en común. Y eso debido a que ellos se involucraron en estos primeros años del cristianismo y aún mucho más durante los tiempos de persecución, se comprometieron al 100% hasta entregar sus vidas por la obra del Señor. Y es el reto y la confrontación que ellos nos dejan a nosotros en este tiempo, si nosotros somos capaces de comprometernos a tal grado. Así que entendían entonces que la mayordomía, esa administración, ese ministerio entregado a ellos, iba más allá de discutir o de centrarse simplemente en la recolecta de unos fondos, de unos dineros, de unos diezmos, de unas primicias, de unas ofrendas. Iba algo más de eso. Era el entregarse a sí mismos por causa de la obra. E indudablemente no podemos dejar por fuera, dentro de este panorama y de este contexto, el mundo religioso y el trasfondo judaico que tiene el Nuevo Testamento. Y para hacer eso nos vamos a ir de 200 años antes a 200 años después de Cristo. Y con lo que voy a decir, no quiero que me interpreten como que yo soy judaizante o estas cosas. No, no lo soy, ni quiero serlo, ni pretendo serlo, ¿sí? Pero sí debemos ser conscientes que tenemos una herencia fuertemente judaica en nuestra creencia y dentro del cristianismo, porque debemos entender que, exceptuando Lucas, todos los escritores bíblicos fueron israelitas, fueron judíos, ¿sí? Y esa cultura judía y ese sentir judío caló y penetró en la iglesia. Debemos reconocer igualmente que durante el primer siglo, ¿sí?, exceptuando Pedro y algunos otros cristianos, alcanzaron a leer algunos de los escritos de Pablo y tuvieron una idea literaria, mejor, digamos así, ¿sí?, más completa de lo que se constituiría en el Nuevo Testamento que la gran mayoría. Para la gran mayoría de los cristianos del primer siglo, la Biblia solamente era lo que nosotros llamamos hoy día el Antiguo Testamento. Era la Taná, ¿sí? Y de hecho, todas las referencias de Jesús y todas las referencias de los apóstoles, exceptuando una o dos referencias de Pedro, que hace referencia a los escritos de Pablo, ¿sí? Todo hace referencia a el Antiguo Testamento y específicamente a la Septuaginta, a la traducción de la Septuaginta, ¿sí? Entonces, no podemos tapar los ojos ni negar a que tenemos un trasfondo fuertemente judaico en nuestras creencias, y que incluso, hay que decirlo así, hasta el mismo Jesús los practicó, el mismo Pablo los practicó, Pedro, Juan y todos los discípulos. Entonces vamos a encontrar el grupo de los gentiles, ¿sí?, en los cuales predominaba la idolatría, como lo establece Hechos, capítulo 17, versículo 23, ¿sí?
y dentro de los gentiles prevalecía en cierto grado, en algunos más y en otros menos, la adoración al emperador que habían heredado del imperio griego. El ocultismo en aquella época, lo mismo que en esta época, era un componente muy fuerte dentro de este contexto y lo encontramos referidos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, los versículos 9 al 21, en el capítulo 13, los versículos 6 al 11, en el capítulo 19, los versículos del 13 al 17, ¿sí? Y la filosofía y algunas posturas filosóficas y religiosas también de aquella época intentaban en cierta medida lograr un sincretismo con la religión, ¿sí? De hecho, ese sincretismo impactó en el cristianismo mucho tiempo después, ya tiempo en el cual el imperio romano ya estaba en sus postrimerías, ¿sí? Y entonces Constantino, en aquella época, hizo realidad el sincretismo dentro del cristianismo. Y vamos a encontrar entonces, debido a estos primeros intentos de sincretismo, tres tendencias que fácilmente nosotros podemos visualizar en el primer siglo. El gnosticismo, que despreciaba el valor del mundo material y exaltaba la mente, enfatizando el conocimiento o la gnosis, algo medio heredado de los griegos. El estoicismo, que lo inició Zeno por allá en el año 340 a.C., y que enseñaba que el mundo no se gobernaba por casualidad, sino con un fin racional, negaba la existencia de un Dios personal, como ya lo tenían establecido los judíos, ¿sí? Y entonces los estoicos desarrollaron un alto nivel de autocontrol y un alto nivel de moralidad. Y la tercera tendencia filosófica muy fuerte en aquella época era el epicureísmo, ¿sí? Que inició con Epicurio, que vivió entre el año 342 y el año 271 antes de Cristo, pero aun cuando muere más de 2 siglos y medio antes de Cristo, todavía su influencia filosófica permanece incluso en el día de hoy, y él creía que el mundo se hizo por el azar. Nada de pronto tan apartado de la postura de algunos científicos, yo diría científicos entre comillas, ¿sí? Que también creen que el mundo fue un azar de moléculas químicas, de átomos de carbono con oxígeno, con nitrógeno, con azufre, etcétera, con hierro, etcétera, etcétera, que al azar se unieron y ¡pum! Y se formó la vida, y después al azar se fue organizando, y después al azar se fueron formando las especies, y al azar se fueron formando las razas, y al azar, en fin, que como dice también alguien, se necesita más fe para creer esto que creer en Dios, ¿sí? Y entonces, como no había propósito en la vida para los que practicaban el epicureísmo, ¿sí? Ni había un bien absoluto, el fin del hombre entonces era buscar placer y centrarse en el placer y no en la verdad. Y entonces tenemos por otro lado, como se diría en el boxeo, en la otra esquina, tenemos a los judíos, que creían en un único Dios, que creían en un Dios personal, ¿sí? Que creían en un Dios que se había revelado a los hombres, que creían en un Dios que oía las oraciones, y que no solamente oía, veía el sufrimiento del pueblo, y que no solamente oía, veía, conocía al pueblo, pero que también dejaba su trono y se materializaba y los visitaba, ¿sí? Ellos creían en las sagradas escrituras, ¿sí? Conocidas como el Antiguo Testamento. Recordemos que en esa época todavía el Nuevo Testamento apenas estaba en formación, ¿sí? Y afirmaban que las sagradas escrituras, contenían la revelación de Dios, una revelación que indudablemente siempre ha sido progresiva. Y puesto que el cristianismo, entonces, lo que decíamos inicialmente, fue una extensión del programa de Dios para Israel, entonces la iglesia primitiva, los cristianos del primer siglo, aceptaron como autoridad el Antiguo Testamento. No había un motivo
no había un motivo por el cual los judíos del primer siglo y los cristianos específicamente del primer siglo no aceptaran el Antiguo Testamento como total y absoluta autoridad en materia religiosa, ¿sí? Los escribas de la iglesia cristiana, ¿sí?, se fueron añadiendo con el tiempo, ¿sí?, al Antiguo Testamento y la palabra autorizada de Dios, como dice 2 de Pedro 3:16. En aquel tiempo, los lugares de adoración eran las sinagogas que fueron fundadas en el tiempo del cautiverio en Babilonia, ¿sí?, y que había por todo el Imperio Romano, ¿sí? Ese era el primer lugar para la instrucción, ¿sí? Allí se enseñaba la palabra, pero en el templo se adoraba. El templo era el lugar de adoración. La sinagoga era para el estudio y para la enseñanza de la palabra, pero el templo era para adorar al Señor. Tenían esa división entre sinagogas y el templo. Eran dos funciones, dos estructuras arquitectónicas que tenían funciones absolutamente diferentes. Y los judíos, bueno, en Colombia tenemos el privilegio de tener dos costas. Tenemos el privilegio de tener costa atlántica y costa pacífica, ¿sí? Y a los habitantes de las costas, aquí en Colombia le dicen que son muy fiesteros, que hacemos mucha fiesta. Yo vivo en la costa atlántica de Colombia, ¿sí? Y por ese motivo de ser muy fiestero, tengo la leve sospecha y tengo que hacer alguna investigación si de pronto los judíos también eran costeños, porque los judíos tenían 7 fiestas al año, ¿sí? Tenían 3 fiestas obligatorias, que eran la Pascua, las fiestas de las semanas, que nosotros conocemos como Pentecostés. Ellos lo conocían como fiesta de la semana, como Pentecostés o como la cuenta del Homer, ¿sí? Y tenían las fiestas de los tabernáculos. Esas eran 3 fiestas en las cuales eran fiestas obligatorias o eran fiestas de peregrinación, en la cual todos los judíos, donde quiera que estuviesen, iban a Jerusalén a congregarse y a festejar en Jerusalén estas 3 fiestas. Es por eso que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo en el aposento alto llega y llena a los apóstoles y los toma, y Pedro sale al balcón a predicar, es por eso que el libro de los Hechos dice que allí en Jerusalén había gente de todo el mundo conocido de aquella época, porque estaban en la fiesta de Pentecostés, una fiesta de peregrinación, una fiesta de obligatoria comparecencia en Jerusalén. Las otras 4 fiestas ya eran fiestas que no eran obligatorias, que no eran fiestas en las cuales debía comparecerse en Jerusalén, que eran la fiesta de los panes sin levaduras, la fiesta de la trompeta, la fiesta de la expiación, ¿sí? Y tenemos posteriormente entonces las fiestas de la dedicación del templo y la fiesta de Purim, que nace en los tiempos de Mardoqueo y la reina Esther. Entonces, esa era la fiesta que los judíos celebraban. Y dentro del judaísmo, entonces, así como ocurre dentro del cristianismo, que eso también lo generamos del judaísmo, habían varios concilios, llamémoslo así, como para sintonizarlo con lo que nosotros vivimos, varios concilios o varias denominaciones, ¿sí? Entonces estaban los fariseos, que se identificaban con los Hashidim, o sea, con los santos, con los consagrados, con los que eran celosos y recelosos con las escrituras, ¿sí? Por el otro lado estaban los saduceos, que eran más liberales, eran el resultado de la helenización del Imperio Romano, ¿sí? Y si veían una ventaja, entonces
o un negocio o un usufructo, muy fácilmente comprometían y negociaban sus principios con facilidad. ¿Sí? Por otro lado estaban los escribas, que eran los que celosamente guardaban y eran los intérpretes oficiales de la ley y del Taná, del Antiguo Testamento. Estaban los herodianos, que era un grupo más político que cualquier otra cosa, influyente, conformado principalmente por sacerdotes saduceos, ¿sí? Que eran aristócratas, ¿sí? Que apoyaban la dinastía herodiana y que apoyaban también el dominio romano a fin de tener ciertas prebendas y garantizar ciertas comodidades. E indudablemente encontramos el Sanedrín, que era la Corte Suprema, por decirlo así, dentro del judaísmo, y estaba compuesto obligatoriamente por 70 hebreos de pura sangre, de la crema innata de los judíos, y del Sanedrín era que siempre salía el sumo sacerdote. Así era como estaba dividido las sectas o las denominaciones dentro del judaísmo, ¿sí? Entonces, pero en términos generales, sí, el judaísmo se enmarca dentro de algunos rangos por un marcado celo y observancia a la Torá. Es por eso que en algunos momentos, sí, cuando Pablo se da cuenta que hay un enfrentamiento entre fariseos y saduceos, sí, sobre la resurrección, entonces Jesús, perdón, entonces se aprovecha esto y hay un conflicto entre los unos y los otros porque cada uno apoyaba su postura teológica referente a la resurrección, ¿sí? En un libro que es un libro deuterocanónico, ¿sí? Que es el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 2, el versículo 21, ¿sí? Es donde por primera vez se acuña el término judaísmo, ¿sí? En ese pasaje dice que los que gloriosamente combatían por el judaísmo. El libro de los Macabeos, así como para cultura general, como lo dijo Martín Lutero, que había que leerlo, pero para tener una cultura general, ¿sí? Narra el tiempo en el cual la familia de los Macabeos se revela e inician una revuelta por demás sangrienta, ¿sí? en aquel tiempo. Y vamos a encontrar también dentro del judaísmo, ¿sí? Una vasta literatura impresionante. Algunos o muchos de ellos incluso los encontramos enunciados en el Antiguo Testamento. Encontramos enunciados libros apócrifos, como el libro de las batallas de Jehová. ¿Sí? Es un libro apócrifo que está enunciado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos enunciado al libro de Enoc, por ejemplo. Son libros apócrifos. Encontramos la aparición de libros pseudoepigráficos, perdón. Sí, que un escritor se nominaba como alguien famoso para que su libro tuviese acogida cultural y acogida en el medio. Años mucho ya en la Edad Media nuestra se encontraron los rollos del Mar Muerto que dieron un aval importantísimo a la credibilidad y a la integralidad de las escrituras. Y también encontramos escritos muy filosóficos como los de Filón de Alejandría, encontramos libros históricos como los de Flavio Josefo y otros más como el Pastor de Hermas y en fin, una amplia cantidad de literatura que yo creo que no nos las leemos y bueno, es como para tener alguna noción de allí. Entonces ya haciendo una introducción al Nuevo Testamento, podríamos decir que el Nuevo Testamento en sí es el registro del carácter y del establecimiento de un nuevo pacto de Dios
con los hombres por medio de Cristo. A muy a grosso modo, yo no pretendo que esto sea una definición absoluta, pero muy a grosso modo, ¿sí? Podríamos decir que el Nuevo Testamento es eso. Ese es un registro, ¿sí? Si lo miramos solo como literatura, o hago la advertencia, ¿sí? De ese carácter del establecimiento de ese pacto que Dios ha hecho a través de Jesucristo y que fue anunciado a través de Jeremías mucho tiempo atrás, ¿sí? Es un libro que está compuesto por 27 libros, valga la redundancia, ¿sí? Y que fueron escritos o que fue escrito por diferentes autores. Es junto con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento conforma una biblioteca completa, ¿sí? Son documentos que fueron escritos en 55 años, a lo largo de 55 años, muy a diferencia del Antiguo Testamento que fue escrito alrededor de mil o un poco más de años. El Nuevo Testamento se escribió en 55 años y más o menos se empezó a escribir en el año 45 y se termina de escribir en el año 100 cuando Pablo, en el prisionero en la isla de Patmos, escribe el Apocalipsis, ¿sí? Las alusiones que hay en ellos describen todo el primer siglo y el trasfondo cultural del pensamiento, ¿sí? Procede hasta el cuarto siglo antes de Cristo, pero también va hasta nuestros días, ¿sí? Cuando nosotros sabemos enfrentar la escatología y la apocalíptica, que cuando parecen iguales no lo son, son diferentes, ¿sí? Cuando nosotros sabemos entonces enfrentar la escatología y la apocalíptica, podemos ver cómo el Nuevo Testamento, ¿sí? Trasciende aún nuestros tiempos y llega a tiempos en los cuales no sabemos si vamos a estar vivos o no sabemos si vamos a estar presentes para el regreso de Jesús, pero abarca, yo me atrevería a decir, desde 4 y un poquito más siglos de antes de la venida de Cristo hasta el regreso de Jesús o la segunda venida de Cristo, ¿sí? Dentro de su carácter literario, ¿sí? Encontramos literatura histórica, literatura doctrinal, consejos personales y secciones proféticas, ¿sí? En el Antiguo Testamento, además que encontramos esto, encontramos libros sapiensales y encontramos literatura poética, que ya sabemos que la poesía hebrea es totalmente diferente a la poesía occidental. Dentro de sus autores, que ya lo dijimos anteriormente, todos son judíos, excepto Lucas, que escribe o a quien se le atribuye, digámoslo así mejor, a quien se le atribuye el libro de los Hechos y la carta, el Evangelio que lleva su nombre, ¿sí? Y podemos decir, con respecto al Nuevo Testamento, que tiene su iniciación en el año 6 antes de Cristo hasta el año 30 después de Cristo, y ya sabemos por qué el año 6, hace 2 o 3 sesiones hablamos de la postura de algunos eruditos que establecen que el año de Jesús real fue 6 años antes de lo que se ha establecido en algún tiempo. Tenemos un periodo de extensión, ¿sí? Que va del año 30 al año 60, con los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Y posteriormente ya un periodo de consolidación, que va desde el año 60 hasta el año 100. Y bueno, y después de allí siguen otros periodos más que en eclesiología es que es el ambiente propicio para estudiar, ¿sí? Adelantándonos un poquito a lo que va a ser la próxima sesión, ¿sí? Que vamos a hablar sobre los evangelios y los problemas sinópticos de los evangelios. Aquí vamos a tocar algo de ellos, ¿sí? Los evangelios hay que mirarlos como unos tratados literarios en cierta forma, ¿sí? Hay que entender que el cristianismo
tiene su origen en Jesucristo. Eso no podemos nunca perderlo de vista, perdón, y debemos también entender que los registros de la vida de Jesús, ¿sí?, se conservan en los 4 evangelios, aun cuando sí bien es cierto, hay cualquier cantidad de evangelios apócrifos y de evangelios pseudoepigráficos, ¿sí?, que hablan o intentan hablar de la vida de Jesús, incluso de épocas de Jesús en las cuales los 4 evangelios que se aceptan dentro del canon no hablan, no tocan y no reconocen, ¿sí? Se conocen numerosos escritos diferentes, que son los que yo estoy diciendo, que pretenden narrar la vida de Jesús, y entre ellos podemos encontrar el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Santiago, un Evangelio de Pedro, ¿sí?, un Evangelio de Judas, en fin, hay cualquier cantidad de evangelios que tratan de abordar aspectos y tiempos de la vida de Jesús, ¿sí? Tatiano, que era un escritor sirio del año 170 después de Cristo, sí, los ha utilizado para hacer su trabajo y solamente utiliza estos 4 evangelios. Tatiano es un historiador muy reconocido, y este trabajo que hace él, en el cual solamente selecciona estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces le da relevancia y le da importancia a que tienen estos 4 evangelios. Y por otro lado, Irineo, que era obispo de León y de Viena, allá en el año 180 después de Cristo, dijo que estos evangelios son verdaderos y dignos de confianza, y no se puede aumentar ni se puede disminuir nada de ellos. De tal forma que esto, bueno, no lo necesitaba porque es palabra de Dios, pero digamos que para utilizar palabras humanas, fueron espaldarazos que se dieron para la confiabilidad y la inefabilidad de los evangelios, a pesar de lo que decíamos ahorita rato, del problema sinópticos que encontramos básicamente en 3 de ellos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿sí? Y que generan la pregunta, ¿por qué se parecen tanto el uno al otro? Que incluso coinciden con toda exactitud en muchos lugares, ¿sí? ¿Cómo pueden considerarse obra de 3 testigos independientes que testificaron los hechos y las enseñanzas del Señor Jesucristo? ¿Será que quién se copió de quién o quiénes se copiaron de quiénes? ¿Sí? Es parte de lo que este problema sinóptico y de esta tremenda similitud que hay entre Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí?, que despierta esta serie de inquietudes. Y muchas veces se toma como ejemplo la curación del leproso, de la cual no voy a entrar en profundidad, más bien prefiero dejárselas a ustedes para que ustedes individualmente saquen sus apreciaciones, saquen sus conclusiones, vean similitudes, vean diferencias, vean posturas, y ustedes decidan, sí, ¿por qué Mateo 8 del 1 al 4? Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, y Lucas capítulo 5, del 12 al 46, ¿sí?, que hablan de la curación del leproso, se parecen tanto, ¿sí? ¿Cómo puede explicarse esta correspondencia verbal? ¿Cómo pudo ser que 3 diferentes escritores que se mostraran tan de acuerdo en el lenguaje que usaron? Son las preguntas que se generan al análisis de estos evangelios sinópticos, y que indudablemente, entonces, la crítica textual, que es implacable con las escrituras, no se queda callada. Entonces se preguntan, ¿fue que se copiaron? ¿Fue que usaron la misma fuente informativa? ¿O fue que ellos se ayudaron entre sí, hicieron la tarea en grupo? ¿Sí? Entonces, la solución que se propone, ¿sí?, es que hay que basarse en la teoría de la tradición oral, que no es mentira, era y es muy fuerte
dentro de la cultura judía, ¿sí? O la teoría del préstamo recíproco, se prestaron los exámenes para mirar los unos con los otros, ¿sí? O la teoría de las fuentes documentales, ¿sí? ¿Será que ellos acudieron a una cuarta fuente, ¿sí? A consultar, ¿sí? Porque Lucas dice al inicio de la carta, perdón, al inicio del Evangelio y al inicio del libro de los Hechos, que él investigó a profundidad la fuente y trató de acomodar los eventos en un orden cronológico, ¿sí? Entonces, indudablemente, las escrituras tienen un lado humano, ¿sí? Y que Dios utiliza ese lado humano para traernos un mensaje a nosotros. Y que entonces utiliza esto para la formación del texto del Nuevo Testamento, ¿sí? Indudablemente vamos a contar siempre con la crítica textual del Nuevo Testamento, que como dije anteriormente es implacable. Vamos a estar rodeados de un canon, ¿sí? Que ha establecido fiel y nítidamente cuáles son los libros que se consideran canónicos, independientemente después de discusiones, desacuerdos y acuerdos, ¿sí? Y principalmente nos da la importancia fundamental de definir los límites del Nuevo Testamento. Esto es lo que